El imperialismo es encuadrado dentro de los grandes problemas humanos. Aún así, todas las sociedades actuales somos herederas de él, nos guste o no. Compare, por ejemplo, las costumbres inglesas e hindús y lo comprobará. Aunque son naciones tan lejanas geográficamente, ambas aman el cricket o el té. La razón, pues en algún tiempo la India fue colonia británica y aunque lleva décadas independiente, su conformación cultural tiene el gen inglés. Es un continente que está tan lleno de culturas centenarias pero enfrentadas entre sí, tiene en el inglés una lengua franca que ayudó a unir territorios y a hacer entender gentes con costumbres tan asimétricas para dar cierto factor de unidad. Debemos aceptar que los cimientos de los casi 200 países actuales fueron puestos gracias a los imperios, desde el fundado por Sargón el Grande hasta el Imperio Otomano y Británico. Todos hemos bebido de su herencia. Un imperio es un orden político que se distingue por gobernar varias culturas en una extensión geográfica considerable. Los imperios pueden adoptar distintas maneras de gobernar, pueden ser teocracias, autocracias o democracias. De hecho, el imperio más grande e influyente de la historia, el británico, era una democracia parlamentaria. Eso no impidió ni sus atrocidades, pero tampoco debemos demeritar sus beneficios. Los imperios forman una estructura que no culturaliza, ni derriba, ni asimila a los pueblos en ellos ingeridos. Normalmente, la estructura imperial permitió intercambios y ganancias. Los griegos fueron conquistados por los romanos, pero les influyeron de manera enorme. Por eso se llegó a conocer como cultura greco-latina. Y lo mismo pasó con los mongoles, que se bebieron toda la cultura china, o los musulmanes, que se bebieron toda la cultura persa a pesar de ser sus conquistadores. En cierto modo, los imperios respetaron algunas áreas como la religión, la tradición y la etnicidad. Montaron una estructura que les diera estabilidad, pero siempre con flexibilidad. Los romanos no enviaban misioneros de Apolo a las tierras que ellos dominaban, solo pedían el respeto a la figura del emperador como una deidad más. Mientras tú pagaras tu impuesto, podías vivir dentro de la Pax Romana. 1000 años después, los aztecas hacían exactamente lo mismo al no derribar los templos de los Caltépetl conquistados, sino construir uno de Huitzilopochtli a un lado del que ya estaba. El náhuatl es otro ejemplo de una lengua franca que, al igual que el latín en el Mediterráneo o el inglés en la India, permitió unidad de diversas naciones. Hoy en día hay más de 4000 palabras en el castellano que provienen del náhuatl. Dentro de las muchas cosas entre las cuales los imperios beneficiaron a muchos pueblos están la conectividad comercial, que facilitó un intercambio cultural que impulsó las revoluciones agrícolas, industrial y tecnológica, así también como el unificar diversidades culturales. Los imperios de Sargón o de Ciro el Grande tenían en su seno cientos de tribus, aldeas y reinos diferentes entre sí, pero supieron mantenerlos unidos más allá del puño militar. Ejemplo de ello es el edicto de Ciro sobre la reconstrucción del templo judío, lo que demuestra una política conciliadora, una visión temprana de un mundo globalizado que aceptaba la diversidad. Ya para el tiempo de Roma o de Bizancio, que tenían más territorio que Ciro y que Sargón, también hay que ver que tenían menos diversidad de pueblos, pues los primeros imperios fusionaron pueblos y crearon nuevas culturas. Ya para el tiempo de los imperios mongoles o el de los zares rusos, que tenían aún más territorio geográfico, conglomeraban aún menos diversidad de pueblos. ¿Por qué? Pues la humanidad se ha ido unificando conforme el paso del tiempo. Hoy, por ejemplo, tenemos dos claros bloques comerciales y en cierto modo culturales: Occidente, liderado por Estados Unidos, y Oriente, liderado por Rusia y China, por mencionar otro ejemplo. La estabilidad imperial permitió el amalgamiento de culturas, dando nacimiento a nuevas identidades. Esto dio tiempo a que muchos procesos no fueran sangrientos, sino progresivos. La construcción de una carretera y la Pax Imperial permitieron, por ejemplo, que dos aldeas distantes se contactaran y comenzaran intercambios matrimoniales, llevando y trayendo tradiciones, cultura y costumbres, dando lugar a nuevas identidades. La gran pregunta es, ¿los imperios fueron buenos o malos? Pues dentro del análisis histórico es una pregunta infructuosa.
Las democracias son todavía muy nuevas en frutos como para juzgar desde un altar a las antiguas formas de gobernar. En comparación con la democracia, la forma en la que los humanos nos hemos gobernado durante siglos ha sido la imperial, y estos demostraron tener una estabilidad que les aseguró longevidad. El Imperio Romano Oriental, el de Bizancio, duró 1400 años, el Imperio Kush en Etiopía duró 1300 años, el Imperio Gemer en Indochina duró 630 años y el Imperio Otomano 600 años, por citar solo algunos. La democracia políticamente no imperial es la estadounidense, con apenas poco más de 2 siglos, pero comercial y militarmente sigue siendo un imperio. Alguien podrá decir, Atenas era democrática hace 2000 años. Sí, pero esa ideología nació dentro del imperio ateniense, que unía varias ciudades-estados. También la historia enseña que tras la caída de un poder imperial se corren riesgos de inestabilidad. Europa occidental cayó en una ralentización en todos los ámbitos tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, cuando las tribus germánicas lo desmoronaron y durante 1000 años los europeos de Occidente fueron satélites de verdaderas joyas civilizatorias como fueron los bizantinos o los reinos musulmanes de la península ibérica, y ya ni hablar de los antiguos imperios chinos o mongoles. Más recientemente vemos la inestabilidad en Oriente Medio y muchas partes de África debido a la errónea forma en que el Imperio Británico y el Imperio Francés salieron de ahí. La autodeterminación de los pueblos y los nacionalismos, hoy tan de moda, nacieron dentro de los imperios. Enarbolaron en sus rezos la libertad y la defensa de la patria. En muchas ocasiones trajeron más sangre, muerte y dolor, en contraparte a lo que prometían. Ahí están las matanzas de turcos contra armenios, las guerras chechenas contra Rusia, la hostilidad entre pakistaníes e hindúes. Si le preguntáramos a muchos pueblos indígenas del tiempo en que los virreinatos se rebelaron a la corona española, ¿por qué lucharon del lado realista?, nos dirán que los proyectos nacionalistas de los criollos independentistas e insurgentes les eran una amenaza, y no el imperialismo español, que respetaba su estatus de naciones. Y digo, ¿por qué es infructuoso preguntarse si los imperios han sido buenos o malos? De entrada, en historia no puedes darle los tintes a conveniencia. Uno podría hablar de las atrocidades de las legiones romanas, pero también del legado cultural que nos dejaron. Uno puede criticar los actos sanguinarios mongoles en la India, pero a la vez escribir sobre esa obra fastuosa y maravillosa que es el Taj Mahal que levantaron sus descendientes. Uno puede criticar a los Habsburgo por gobernar como dioses Europa, pero a la vez llorar con las obras que Mozart creó bajo su mecenazgo. Pero mucha cultura y civilización nació a la sombra de los imperios. Hablamos idiomas imperiales, como son el inglés, el español, el portugués o el francés, que vienen del latín, que era otro idioma imperial. Manifestación multitudinaria en la ciudad vieja de Jerusalén. Miles de personas participaron el domingo en la polémica Marcha de las Banderas, una procesión nacionalista con la que los israelíes recuerdan la ocupación en 1967 de la parte oriental de la ciudad, anexionada en 1980. La inmensa mayoría de la comunidad internacional nunca ha reconocido el dominio israelí sobre Jerusalén Este. La multitud desfiló por las calles de Jerusalén y algunos participantes entonaron consignas como muerte a los árabes. Los mismos nacionalismos han bebido de sus conquistadores. Lo dilatado de muchos imperios ha dado tiempo que muchas revoluciones muchas veces no dan. Hay dos formas de cambiar las estructuras sociales: o las quiebras de golpe y de tajo, o dejas que el proceso siga. En Roma, mucho tiempo el Senado era solamente para la sangre itálica. Después de años, cualquiera podía llegar a él sin importar si era de ascendencia germánica o gala. Cuando Roma cayó, poco tenía que ver con lo que Augusto había pensado 4 siglos atrás. Y si esa cultura no murió, fue porque su Pax Romana permitió que fuera asimilada por los grupos conquistados, quienes siguieron desarrollándola. Hoy en día esto es aún más palpable. Hace 2 siglos China e India eran colonias británicas. Hoy, bajo las mismas reglas y cultura comercial europea que las conquistó, se han puesto al tú por tú con Inglaterra. Sí, esta hizo muchas barbaridades ahí, pero la estructura imperial permitió la formación de estos dos gigantes que hoy en día se sientan a la mesa de sus conquistadores y en muchos casos hasta les condicionan.
Los nacionalismos son excluyentes, las revoluciones se consumen a sí mismas. Como escribió Jorge Jacob Danton, es de temer que la revolución como Saturno acabará devorando a sus propios hijos. Los imperios, por su parte, y aunque sea algo difícil de digerir, al menos a partir de Ciro el Grande, fueron incluyentes. Es cierto que Nabucodonosor quemó el templo judío, pero esto no fue para edificar encima uno de los dioses acadios, sino para castigar y doblar la resistencia hebrea. Pero un personaje más visionario como Ciro lo mandó a reconstruir, porque él era por antonomasia el rey de reyes y como tal entendía que todos sus súbditos merecían el bienestar que los pueblos encuentran dentro del respeto a su religión, a su etnia y a sus tradiciones. Fue en los imperios donde también nació mucha de la idea de la ciudadanía y de la igualdad entre los pueblos. Aunque la clase gobernante imperial siguiera siendo considerada en muchas ocasiones divina, el germen de la democracia tal como la conocemos hoy comenzó a potencializarse ahí. Esa idea de gobernar para todos prevalece en el presente, en el imaginario de las potencias. Por ejemplo, los emperadores Han en China se creían los soberanos del cielo, los zares gobernaban todas las Rusias, los presidentes estadounidenses son los guardianes entre comillas de la democracia. Tanto el imperialismo como el nacionalismo tienen sus razones. Los imperios musulmanes se formaron para llevar la palabra de Alá, los maurya's para llevar la enseñanza de Buda, el imperio británico lo hizo para llevar la enseñanza de Smith y el libre mercado, y el imperio español para llevar el evangelio. Por su parte, los nacionalismos se forman para llevar, según ellos, educación, igualdad y prosperidad. El problema en ambas posturas es que buscan muchas veces alcanzar su meta derramando sangre y clasificando a la humanidad entre ellos y nosotros. Ese fue el gran error que atoró a nuestra especie durante siglos, aun cuando la estructura imperial sí nos dotaba de herramientas para avanzar. Los otomanos no hicieron las matanzas que los nacionalistas turcos, en aras de conformar su nación, sí llevaron a cabo contra kurdos o armenios, como ya lo mencioné. Tenemos que entender, para poder librarnos del nacionalismo en su parte más radical, que no existe el grupo humano puro. Si un judío de la época del rey David entrara a una sinagoga del siglo XX, no entendería el uso de la kipa, pues es una herencia griega. El mismo rey David no entendería por qué la estrella de la bandera de Israel se llama así en su honor. Él nunca la conoció. Todos los imperios se deben y se beben a otro. Los romanos eran el producto de la fusión entre cultura etrusca y griega, y también étnicamente hablando. Los mongoles tomaron de los chinos sus costumbres. Es más, la cultura yanqui tiene por emblema a la pizza italiana. De esta manera entendemos que después de la religión, que nos dio las herramientas para unirnos en tribus y reinos, la política imperial nos dio las herramientas para que los reinos formaran grandes extensiones de dominio territorial, dentro de los cuales se desarrollaron nuevas y avanzadas culturas. Posteriormente, los movimientos nacionalistas y la democracia llegaron para derribar esa idea y en el presente señalarla como errónea, pero no debemos demeritar e ignorar el avance que dio a la humanidad, a su política, a su sociedad e incluso a su tecnología y ciencia el papel determinante de los imperios. De la misma manera en que la religión cumplió su papel primario de unificar familias y tribus para formar reinos, los imperios cumplieron el suyo de unificar reinos para construir grandes extensiones de gobiernos que dieron lugar a nuevas culturas y nuevas ideologías. ¿Cómo llegamos a lo que la humanidad es el día de hoy? A pesar de las grandes tensiones y divisiones que existen entre diferentes grupos religiosos, étnicos y políticos, la humanidad está más unida que nunca, al menos en muchos aspectos. Aquí entrará en factor el tercer poder determinante de la unificación de la humanidad, el dios dinero, el cual estudiaremos en el próximo video para entender cómo el día de hoy este planeta es una nueva torre de Babel. Aunque todavía hay mucho por hacer, la humanidad avanza a paso lento pero seguro en unificarse en la búsqueda de una nueva identidad, ya no como familia, como tribu, como imperio e incluso ni siquiera como nación, sino como especie, cosa que se ve difícil pero no imposible.
Un saludo y nos vemos en un próximo video.